Buen día, mi nombre es Stephanie Goldberg y apoyo al equipo de Turner en América Latina con coordinación de eventos y seré su moderadora el día de hoy. Bienvenidos al webinar La ética en la investigación científica. Ahora bien, permítanme presentarles a nuestros panelistas invitados, la doctora Telma García y el doctor José de Jesús Cortés Vera. Bienvenidos, gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Y para comenzar nuestro webinar, me gustaría presentarles nuestra agenda del día de hoy. Comenzaremos con la introducción de nuestros panelistas para ir a las metas de la sesión. Daremos paso al contenido para concluir con una serie de preguntas y respuestas. Bien, ahora hablaremos sobre las metas de la sesión. Se ofrecerá un repaso breve de lo que se entiende por plagio académico y con un poco más de detenimiento se hablará sobre los principales motivos que la literatura internacional reporta que llevan a un estudiante a plagiar, así como la importancia de combatir el problema con una estrategia integral dentro de una institución. Se hablará de su experiencia con el uso de Turnitin y de dos documentos publicados en los últimos meses, uno de ellos sobre las habilidades de los estudiantes para parafrasear y otro sobre el uso de Turnitin mediante el Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica, CONRICIT, en México. Ahora les presentaré a nuestros panelistas. La doctora Telma García es doctora en Pedagogía por la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona de La Habana, Cuba. Maestra en Bibliotecología y Ciencias de la Información por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, y licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Desde el año 2014 es profesora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde pertenece al Cuerpo Académico de Competencias Informacionales para la Vida Académica y la Ciudadanía Digital. El doctor José de Jesús Cortés Vera es doctor en Bibliotecología y Estudios de la Información por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Bibliotecología y Ciencias de la Información por la Universidad de Guanajuato. Miembro nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Es profesor y investigador de tiempo completo desde 1995 en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en donde ha sido subdirector del Sistema Bibliotecario y director general de Información y Acreditación. Es líder de un cuerpo académico de reciente creación enfocado en competencias informacionales para la vida académica y la ciudadanía digital. Ahora, antes de compartirle el micrófono a nuestros panelistas, nos gustaría realizar un breve sondeo. Les pido si pudieran tomar un poco de su tiempo para responder a las siguientes preguntas. ¿De qué país se enlaza al seminario virtual? La pregunta aparecerá en algunos segundos en su pantalla y les pedimos si pueden contestar directamente ahí. Las opciones son México, Perú, Colombia, Ecuador u otro. Vamos a dar unos segundos para que voten. He cerrado el sondeo y ahora estoy poniendo los resultados para que los puedan ver. Y las respuestas fueron 31% de México, 27% de Perú, 23% de Colombia, 2% de Ecuador y 17% de otro. Bienvenidos. Nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Y les pedimos también si nos pueden ayudar a contestar esta segunda pregunta, que es ¿qué rol cumple en su institución? En un par de segundos estará apareciendo en su pantalla para que puedan seleccionar la opción directamente, que son las opciones administración, docencia, informática o tecnología, investigación o editorial u otro. Vamos a dar un poco de tiempo para que puedan contestar en sus pantallas. Y aquí están las respuestas. Tenemos 9% de administración, 58% de docencia, 2% de informática o tecnología, 20% de investigación editorial y 8% de otro. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
Nos da una mejor idea de quién nos acompaña con nosotros y les agradecemos mucho por estar aquí. Con el hashtag CharlasTurnitin pueden enviarnos sus dudas en redes sociales y también en el chat de la plataforma si tienen preguntas mientras la sesión está en curso. Y aprovecho para comentarles que como seguimiento a esta sesión estarán recibiendo en su correo un enlace a la grabación de la sesión y una encuesta de satisfacción. La retroalimentación que nos ofrezcan será de gran utilidad para conocer su perspectiva en torno a este webinar. Esperamos poder llegar a contestar todas sus preguntas por medio de las panelistas, pero existe una posibilidad de que no lleguemos a todas ellas. Igual, los alentamos a que nos manden todas las dudas que tengan. Y quienes gusten recibir un certificado de participación, lo podrán solicitar al correo comunicaciones@turnitin.com. Ahora sí, procederé a compartirle el micrófono a nuestros panelistas. La audiencia es toda suya. Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes en esta tarde desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Muchas gracias al equipo de Turnitin por esta invitación. Me acompaña mi compañera y colega, la doctora Telma J. García. Como ustedes escucharon en la presentación, ambos pertenecemos a un cuerpo académico que estudia el tema de las competencias informacionales. El objetivo de nuestra presentación es, pues, en un tema tan amplio, tan actual, tan completo, pues aportar algunos elementos para alentar la discusión y la investigación sobre el tema de la ética en el manejo de información, es decir, sobre el plagio académico. Nosotros vamos a hablar con una perspectiva formativa y una visión de largo alcance, considerándolo como un elemento fundamental dentro de las competencias informacionales. En la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, como ustedes, muchos de ustedes seguramente saben, hemos trabajado el tema de las competencias informacionales desde hace prácticamente 2 décadas. Y bueno, el plagio académico nos parece un asunto importante dentro de las competencias informacionales. Por aquí mencionamos que queremos alentar la investigación. Pensamos que en el contexto latinoamericano hay muy poca investigación sobre estos temas. En España seguramente hay más investigación, pero en el contexto latinoamericano creemos que es necesario fomentarla más y a lo largo de la presentación les vamos a estar mencionando algunas ideas, algunas porqués o algunos combos que quisiéramos nosotros, para los que quisiéramos encontrar respuestas. Bien, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia a esta convocatoria. Les comento que nuestra investigación pues está delimitada en lo que es el plagio académico. Nos vamos a ocupar principalmente de los estudiantes universitarios y haremos una integración entre las perspectivas como bibliotecarios, que tanto el doctor Cortés como una servidora, bueno, hemos tenido experiencia en el área administrativa como bibliotecarios, pero también la vamos a vincular con nuestra perspectiva como docentes. ¿Por qué estudiantes universitarios? Bueno, no porque sean ellos los únicos o los que más plagian, simplemente porque consideramos que en la universidad se forman hábitos, se forman competencias que los estudiantes podrán seguir desarrollando después cuando trabajen como profesionales, cuando sean investigadores, cuando hagan un posgrado, etcétera. Bien, el tema de la ética, la ética y la integridad académica nos parece un concepto muy amplio, lo mencionábamos. Aquí les estamos compartiendo la portada de un libro publicado en el 2004, que yo he estado revisando recientemente, por Martina Luja, Andrea Birke, en el que pues, realmente se abordan una diversidad de temas relacionados con la ética en la investigación científica, algunos temas muy recientes como lo que tiene que ver, por ejemplo, con la investigación con seres vivos o bioética. Hay una diversidad de conceptos, entre los cuales se encuentra el de la integridad académica, perdón, el del plagio académico, que es el que nos vamos a centrar nosotros. Muy bien, pues el contenido de nuestra presentación pues van a ser los aspectos generales que se van a ver de una manera rápida porque
consideramos que ustedes ya tienen ahí un bagaje al respecto. Vamos a centrarnos en los elementos para una cultura institucional que fomente la honestidad académica y que se produzca el rechazo al plagio. Comentaremos sobre 2 artículos que hemos publicado en torno a estos temas. Veremos cuáles son las oportunidades de investigación y finalmente pues vamos a dejar un espacio para las reflexiones de todo esto que estamos presentando. Muy rápidamente, un concepto, una definición de lo que es el plagio académico. Esta definición la tomamos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que es uno de los países donde hemos percibido que hay mayor interés sobre este tema. Y bueno, creo que ese interés se refleja también en cuanto a la asistencia, en cuanto a la conexión que tenemos el día de hoy de una buena cantidad de amigos peruanos. Bueno, en esta universidad se dice que el plagio consiste en hacer pasar como nuestras ideas o textos que pensaron otros y que nos fueron transmitidos por ellos, bien por escrito, bien oralmente o por algún otro mecanismo de comunicación. Nosotros vamos a estar hablando principalmente de plagio, el tema del plagio cuando hablamos de textos, aunque pues también hay otra forma de plagiar en gráficos, en música, en arte, en una diversidad de formas. En México, el día de hoy, en estos días, tenemos una polémica muy interesante por un logotipo que se sometió a concurso, lo ganó en la Ciudad de México y ahora que ya se está publicando el logotipo, hay una gran cantidad de comentarios y de polémicas acerca de que ese logotipo se parece mucho a otro que existe por ahí desde antes. Muy bien, pues comentaba el doctor Cortés de que es en Perú precisamente donde se han hecho diversas investigaciones respecto a esta temática del plagio y efectivamente pues tenemos aquí a Carnero que nos da 6 motivos o los motivos más comunes por lo que los estudiantes recurren al plagio y bueno, entre otros cabe destacar falta de valor o los valores culturales del entorno y en otras veces la tolerancia que tiene el entorno o la institución al plagio. Sí, a una diversidad de motivos. Nosotros creemos que efectivamente aquí se reflejan las competencias, es decir, para evitar el plagio pues hay que saber cómo hacerlo, hay que tener habilidades, pero son muy importantes las actitudes. Bien, pero además de estos factores que motivan el plagio, creemos nosotros que constantemente surgen y se hacen más importantes algunos. Las tecnologías de la información y la comunicación propician de alguna manera ambientes que invitan al plagio cuando existen grandes cantidades de información y en formatos digitales, lo que permite que con una sola maniobra, digamos, en la computadora, en el teclado, podamos tomar una buena cantidad de texto, ponerlo en nuestro trabajo y después decidir si damos el crédito debido o no. Y un tema que recientemente nos ha parecido de gran importancia es el que les ponemos aquí una pantalla. Esta es una información tomada de Facebook, una publicidad donde hay una empresa que ofrece hacer sus tareas, una diversidad de documentos, ensayos, investigaciones, resúmenes, presentaciones, seguramente también tesis, todo en un ambiente 100% seguro y confidencial. Esto obviamente es antiético, es posiblemente, en algunos países esto se está considerando ilegal, incluso anunciarlo de esta manera puede ser motivo de persecución judicial. Ojalá que en nuestros países pronto esto se persiga, porque finalmente pues constituye un atentado a la ética, a la integridad académica. En algunas partes se llaman essay mills, o sea, así como fábricas de ensayos o fábricas de documentos. Y repito, es un tema de mucha actualidad interesante. Muy bien, ¿por qué debe de evitarse el plagio?
Seguro ustedes ya tienen también ahí algunos puntos en los que vamos a coincidir. Primero, pues porque es deshonesto. Hay muchas otras razones, pero quiero destacar que obstaculiza el diálogo académico, genera desconfianza y confusión y sobre todo produce adicción. Finalmente, cuando se plagia y no hay consecuencias, pues se vuelve una especie de hábito. Sí, este último punto es interesante e importante. Hay autores que coinciden en eso, aparte de esta información que tomamos de Turnitin, autores que consideran que es muy posible que si alguien cae en situaciones de plagio, de integridad académica, pues esa misma actitud, digamos, incorrecta la puede trasladar a otras facetas de su vida. E incluso lo puede hacer después de que salga de la universidad, cuando está ya como profesional, o digamos incluso como un ciudadano común. Entonces hay muchas razones por las que debemos preocuparnos en que el plagio sea algo que se erradique. Bien, y pensamos nosotros que para que se logre esto es necesario que exista una cultura en toda la institución. Esta es una responsabilidad de todos los que pertenecemos a una universidad. Y aquí mencionamos algunos de los puntos que se pueden considerar. En nuestro cuerpo académico estamos tratando de elaborar alguna guía, algún elemento que ayude a identificar de qué manera se pueden evaluar los esfuerzos que hace toda la institución en este tipo de problemas, en este tipo de situaciones, e incluso algunos otros semejantes que tienen que ver con el manejo adecuado y eficiente de la información. Un punto importante son las aspiraciones. En los documentos estratégicos de las universidades, como son la declaratoria de misión, la declaratoria de visión, con frecuencia se hace mención ahí de que se busca formar individuos íntegros, individuos éticos, críticos, y por lo tanto estos individuos no deben de caer en plagio académico porque sería una contradicción. Bien, otro aspecto muy importante son las políticas. Las políticas deben de estar por escrito, tanto para docentes, investigadores, administrativos, estudiantes, y además deben de ser de fácil acceso. Nosotros sugerimos que, por ejemplo, la biblioteca es un lugar idóneo para que se puedan difundir estas políticas. Un documento muy importante dentro de las políticas son los códigos de ética, que, bueno, de acuerdo con lo que hemos investigado, son muy escasos, son raros en nuestras universidades, al menos en México. Deberían de ser más comunes. Bueno, otro elemento son los compromisos o responsabilidades. Debería también por escrito estar bien definido qué le corresponde hacer a cada quien. Desde la alta dirección, ustedes saben que en algunas universidades de Estados Unidos, por ejemplo, está claramente definido que el secretario académico o vicerrector académico es el responsable de vigilar que se cumpla con los códigos de ética institucionales, pero igual debe quedar definido qué le corresponde hacer a los profesores, a los coordinadores académicos, incluso a las bibliotecas. Otro elemento muy importante son los programas de orientación a los usuarios, sobre todo hacer énfasis en los de nuevo ingreso. Nosotros creemos que la biblioteca es un aliado muy fuerte para los docentes, que nos pueda apoyar con lo que es la formación de usuarios o incluso con la alfabetización en la información. El otro elemento, pues los procedimientos. Es decir, que cuando se presente una situación ya sea favorable o desfavorable con relación a este tema, pues los involucrados sepan qué deben hacer, sepan a dónde tienen que acudir, sepan si le tienen que presentar alguna información, llenar algún formato, es decir, todos los aspectos de detalle que permitan que no por no saber cómo reaccionar o no saber qué hacer, se pierda la oportunidad de tomar alguna medida. Bien, y otro ingrediente en esto que estamos manejando, pues son las herramientas, que aquí precisamente es donde entraría Turnitin. Es una herramienta muy útil para el docente y para los investigadores, puesto que agiliza el trabajo. Por supuesto, también es una herramienta útil para los estudiantes, que ellos mismos puedan
confrontarse de lo que ellos han elaborado en su ensayo, en su trabajo. Consideramos importante también que se haga una evaluación periódica e inclusive que se pudiera hacer una evaluación externa a la institución para que se viera en qué tipo de plagios incide más o si mediante los programas de orientación se ha podido lograr formar y reducir el plagio. Bien, pues ojalá que pronto tengamos más elementos para hacer ejercicios de evaluación, no solamente internas, sino incluso por organismos externos. Bueno, entonces comentábamos que Turnitin es una herramienta muy importante. A mí en lo personal me gusta mucho el logo o el lema que utilizan, revolucionando la experiencia de escribir para aprender, porque me gusta que mencionen la palabra aprender, porque finalmente es lo que se busca o debería de buscarse cuando se asiste a la universidad. Y en México, en los últimos años, las instituciones de educación superior y de investigación que tienen acceso al Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica, pues tienen también la posibilidad de utilizar Turnitin. Creo que no es una versión completa, pero sí una herramienta muy útil, muy importante. Entonces, cuando nosotros conocimos esto, pues nos entró la curiosidad por conocer más el software, por entrarnos más en el tema del plagio académico. Y derivado de estas inquietudes que teníamos, pues realizamos una investigación en el año 2017 en el campus sur de nuestra universidad, donde evaluábamos, no sé si se puede ver la siguiente filmina, por favor. Ok, donde el objetivo principal de esta investigación era hacer un diagnóstico y desarrollar las herramientas en los alumnos para que ellos lograran realizar una paráfrasis adecuada. Nosotros lo que encontramos en esta investigación es que la percepción que tienen los alumnos es que ellos consideran que sí saben realizar una paráfrasis adecuada y en muchos casos, pese a que tienen esa percepción, ellos consideran que al cambiar tan solo las palabras de una cita textual, pues ya no es necesario dar el crédito al autor porque ya no es textual precisamente. Esto, sin embargo, pues los lleva a cometer un plagio de una forma involuntaria. La investigación se llevó a cabo en 3 fases. Primero hicimos un diagnóstico inicial donde detectamos esto que les acabo de comentar, de la percepción que tenía, la autopercepción que tenían los alumnos, y también aplicamos ejercicios prácticos para ver realmente si concordaba esa percepción que ellos tenían con los resultados de este ejercicio. Finalmente, sino en el intermedio de la investigación, pues hizo una intervención por parte del instructor del Centro de Escritura Académica del Campus Sur, donde se les dio una capacitación a los alumnos y se les aclaró qué era una paráfrasis en concreto. Y ahora sí, finalmente, pues se hizo una evaluación después de esta investigación con un instrumento que diseñamos, porque realmente no encontramos un instrumento adecuado para poder evaluar las paráfrasis. Esto nos llamó bastante la atención. Estuvimos buscando, invirtiendo tiempo en tratar de localizar rúbricas o algunos elementos para evaluar lo que se pudiera considerar como buena paráfrasis bien hechas y finalmente no encontramos algo que nos satisficiera y decidimos nosotros construir una rúbrica. Estos son los elementos que consideramos como fundamentales en la elaboración de una rúbrica, partiendo de que la idea principal debe estar claramente establecida. Si se fijan, asignamos diferente valor a cada uno de estos indicadores. Y bueno, otros elementos como que tampoco falten las ideas secundarias, efectivamente utilizar nuestras propias palabras, no agregar, digamos, opiniones o algo personal, construir bien la redacción, los diferentes conceptos que ven ustedes aquí.
Bien, pues las conclusiones y hallazgos que encontramos es que el instrumento que utilizamos para la investigación pues resultó útil para medir la percepción y el dominio que se tiene sobre la paráfrasis. El aspecto positivo que encontramos fue que con una intervención a corto plazo se pueden obtener resultados de sensibilización y también la práctica para la escritura de los estudiantes. El aspecto no tan positivo que obtuvimos es que si no hay un refuerzo en el entorno institucional donde, como hemos insistido, estén los bibliotecarios y docentes involucrados con los estudiantes, pues esto se va difuminando y se pierde. O sea, si no se practica, pues de nada sirvió, no sirve la intervención si no se mantiene. Así es, regresamos a la idea de que si algo no es del interés de toda la institución, pues se va a ir desvaneciendo como competencia. Bien, la otra publicación de la que les vamos a comentar es un trabajo que hicimos precisamente sobre Turnitin y la posibilidad de accederlo. Esto lo consideramos como una estrategia nacional, una estrategia de las autoridades de educación y de investigación en México. Colaboró con nosotros para la publicación de este trabajo el doctor Juan Daniel Machín Mastro Mateo. Y bueno, la publicación se hizo en una revista internacional que se llama Information Development, que bueno, se preocupa mucho de estos temas, de todo lo que implica un mejor aprovechamiento de la información en los países en desarrollo. Consideramos que es una investigación muy exploratoria. Teníamos una serie de preguntas bastante generales al momento de hacer la investigación. Una de ellas era si esta estrategia ya se había aplicado en otros países y qué resultados había tenido. Nos referimos a la estrategia de poner a disposición de una gran cantidad de instituciones, de investigadores, una herramienta como esta y luego evaluar el resultado. Nos preguntábamos por qué Turnitin y no otro software. Bueno, después ya vimos que se hizo una evaluación, eso está documentado. Se hicieron comparaciones. Uno de los criterios que se menciona es que Turnitin favorece la comunicación en ambientes de open access, de acceso abierto. ¿Cuáles son los pros y los contras del uso de un software para combatir el plagio, un software como Turnitin? En una de las preguntas. ¿Qué opinan los estudiantes de su utilización? ¿Cómo se observa y evalúa si la estrategia funciona o no? Si se fijan, pues son preguntas bastante básicas, considerando que, bueno, al menos en nuestro país, estas investigaciones pues son bastante incipientes todavía. Muy bien, pues cuando estuvimos investigando y construyendo el marco teórico, encontramos divergencias y controversias entre los autores. Por ejemplo, hay quienes preguntaban que si la solución al problema del plagio es contratar un software. Bueno, ya sabemos que este es un tema bastante controversial, que no se puede resolver así con un sí o con un no. ¿Cuál es la función principal del software? Es decir, es una especie de cacería, de una fiscalización tras los estudiantes, o es también una cuestión preventiva y de formación. Por ejemplo, tenemos el punto que nos dice Brabazon al respecto. Dice, haciendo una crítica a este tipo de software, dice, es más fácil pagar por una aplicación y una base de datos que invertir tiempo y dinero para prevenir el plagio. Y en contraparte, tenemos otros autores como COSA, que nos dice que estas herramientas detectan a tiempo el plagio y que los estudiantes, al ver los resultados que hace esta herramienta sobre sus trabajos, ensayos o tesis, pues se desalientan o de alguna manera se concientizan del riesgo que es cometer el plagio en estos trabajos académicos. Entre los principales hallazgos o reflexiones de nuestra investigación, pues mencionaremos que finalmente consideramos que una estrategia como la de Congresid pues depende principalmente de los beneficiarios, es decir, de las instituciones que tienen acceso a este tipo de herramientas, a este tipo de recursos, que es un recurso realmente muy valioso, pero si no se aprovechan, pues realmente una estrategia como esta
no prosperaría. Las instituciones de educación superior y de investigación no pueden forzar a las instituciones a que lo utilicen. Yo creo que depende fundamentalmente de nosotros que tomemos conciencia del provecho que podemos sacar de este tipo de herramientas. En nuestra experiencia, programas como Turnitin apoyan medidas tanto normativas o regulatorias como formativas e informativas. Es decir, es un software que permite atender este problema con una perspectiva integral, que es la que nosotros consideramos debe prevalecer. Una perspectiva donde se privilegie tanto la prevención como la formación. Y bueno, realmente Turnitin, en mi caso personal, puedo decir que sobrepasa muy notablemente otros programas que había estado yo utilizando, en su mayoría de uso gratuito. En muchos sentidos nos está permitiendo un ahorro de tiempo notable, también de esfuerzo y una retroalimentación más completa y más oportuna para los estudiantes. Claro, también concluimos, como decía la doctora Telma, que el uso de herramientas como Turnitin debe complementarse con otras estrategias. Por ejemplo, ¿cuál es su estrategia? Otras conclusiones, que algunos estudiantes percibieron su uso como un instrumento de fiscalización. Estos fueron algunos, pero otros estuvieron muy agradecidos y muy contentos por la oportunidad de poder verificar su trabajo antes de entregarlo. Algunos de nuestros estudiantes eran de primer ingreso, de primer año de ingresos, otros eran de niveles más avanzados que tenían ya incluso algunos la necesidad de estar trabajando en sus tesis. ¿Sí? Entonces, el nivel de reconocimiento de la utilidad de este tipo de herramientas pues depende de factores como es el nivel en el que se encuentran en su formación, también muy posiblemente en el tipo de trabajo que están realizando y la importancia que les otorguen. El uso de la herramienta, una herramienta como esta, brinda la oportunidad a estudiantes y profesores de centrarse en aspectos esenciales, es decir, descarga la preocupación de estar tratando de ver si hay situaciones ahí de plagio, o de paráfrasis mal hechas, o de situaciones que muy posiblemente por descuido se pudieran presentar, y ese tiempo, esa calidad se puede enfocar en los aspectos esenciales de los trabajos, que en muchos casos pues son las opiniones, las conclusiones de los mismos estudiantes. Una ventaja que a mí me pareció imprevista fue que yo no esperaba que a través del software fuera tan claro, tan gráfico, identificar las paráfrasis mal hechas. Esa me parece una gran ventaja porque consideramos que a través de paráfrasis que no están bien elaboradas es como con mucha frecuencia se caen situaciones de plagio. Y pues una sensación que nos quedó después de estas experiencias es que existe un amplio potencial para hacer más investigaciones relacionadas sobre estos temas en Latinoamérica. Bien, derivado pues de esta investigación exploratoria, como bien mencionó el doctor Cortés, pues también logramos visualizar otros temas para continuar con la investigación. Por ejemplo, ¿cuánto saben los estudiantes sobre el plagio cuando llegan a la universidad? Es decir, ¿la formación que han recibido en la preparatoria ha sido suficiente? ¿Han tenido conciencia de lo que es el dar crédito a las ideas de otras personas? Otra pregunta que también es interesante para realizar investigaciones es ¿por qué plagian nuestros estudiantes? Los estudiantes, nos gustaría saber, por ejemplo, ellos, según ellos mismos, ¿por qué realizan el plagio? ¿Qué es lo que a lo mejor de alguna manera argumentan? Y también ver lo que los docentes dicen al respecto, ¿por qué hacen plagio los estudiantes? Bien, otra cosa que también queremos enfatizar dentro de esta línea que hemos comenzado pues a investigar es qué tanta importancia otorgan los estudiantes al plagio, y esta pregunta se enlaza con la siguiente, que dice, ¿cómo desarrollar la ética académica en un entorno social y cultural donde se tolera y en ocasiones se alientan actitudes deshonestas? Esto es, si el entorno social, cultural y académico donde yo estoy
Por ejemplo, se permite comprar películas copiadas o piratas, como se dice aquí en México, y no pasa nada. Si yo durante mi vida académica he presentado trabajos plagiados y no solamente no pasa nada, sino que además tengo una calificación buena, entonces, ¿cómo es difícil entonces en emprender el desarrollo de la ética académica cuando todo el contexto pareciera promoverlo, o sea, tolerarlo y a veces hasta promover estas actitudes? Bien, los temas podrían ser muchos. Uno para despertar polémica podría ser ¿quiénes plagian más, los hombres o las mujeres? ¿En qué áreas de conocimiento se da más el plagio? Nosotros hemos trabajado más con las ciencias sociales y con las humanidades, pero pensamos que podría ser diferente si vamos a hacer algo con estudiantes de ciencias básicas, de ingeniería, no sé si mejor o no mejor, pero pensamos que puede haber diferencias. ¿Qué porcentaje de plagio es intencional? Yo quisiera pensar que es la mayoría, y sobre todo pensaría que el plagio es decir, que el plagio en su mayoría se da por situaciones que no son intencionales, ¿sí? Y que pues hay una relación en cuanto al nivel en el que se encuentra el estudiante y la situación de caer o no en el plagio. ¿Qué tanto impacta la adopción de códigos de integridad académica? Este es un tema muy estudiado en otras latitudes. ¿De qué manera adoptar un código desarrollado dentro de una institución y con la participación de los miembros de la comunidad puede favorecer que se erradique o al menos disminuya los casos de falta de integridad académica, incluyendo el plagio? Últimamente a mí me interesaría mucho saber quiénes son los mejores clientes de los negocios, estos negocios que platicábamos que hacen trabajos sobre pedido o save meals. Y bueno, continuando sobre el tema de posibles aspectos que se podrían investigar, aquí les estamos presentando la imagen de un señor, Donald McCabe, que dedicó pues, cerca de 3 décadas a estudiar el tema del plagio académico en Estados Unidos y en Canadá principalmente, con una diversidad de tipos de población en cuanto al nivel de escolaridad, en algunos casos con poblaciones muy altas, o sea, de muestras muy altas de estudiantes en diferentes sistemas educativos. Entonces, si uno revisa la producción de este autor, puede uno encontrar una diversidad de temas sobre los que es interesante conocer un poco más y pues encontrar si efectivamente lo que él encontró hace años sigue siendo vigente o si lo que encontró para Estados Unidos o Canadá podríamos decir que también aplica para México. Son cuestiones que no sabemos. Y bueno, otro hallazgo interesante cuando hicimos esta investigación fue darnos cuenta que Turnitin es objeto de investigación. Hay una gran cantidad de artículos publicados en el contexto internacional, artículos académicos, científicos que analizan a Turnitin como un protagonista importante en estas campañas o en estos programas de inhibición del plagio académico. En Latinoamérica están surgiendo también ya algunos estudios de experiencias de uso de Turnitin. Y bueno, hay muchos aspectos que se podría saber. ¿Qué opinan los estudiantes en particular sobre Turnitin y su adopción? Una comparación con otros programas, es decir, desde el punto de vista técnico, en qué manera es mejor o igual Turnitin con otros programas. Casos documentados de antes y después, es decir, cómo estaba la situación en una institución antes de adoptar Turnitin y cómo la situación cambió después de un tiempo. ¿Qué tipos de plagio académico resultan más difíciles de identificar con Turnitin? Buenas prácticas, en fin, una diversidad de temas relacionados ya en particular sobre Turnitin que podrían ser interesantes. Muy bien, pues aquí tenemos algunas reflexiones finales importantes. Miren, nosotros consideramos que utilizar y comunicar éticamente la información pues es fundamental para desarrollar y compartir el conocimiento científico. Y el hecho de que se incurra en el plagio pues corrompe estos fundamentos
básicos para la comunicación científica. Consideramos que, ya lo hemos comentado, promover una cultura de rechazo al plagio académico es una tarea en la que todos podemos y debemos participar, que existen muchos temas relacionados sobre lo que hemos visto el día de hoy, sobre los que sería importante investigar, compartir los resultados de esa investigación. Consideramos todo de nuestra parte en este momento. Ahora los escucharíamos a ustedes. Estamos atentos a sus preguntas, a sus comentarios. Muchísimas gracias por todo el contenido compartido y ya han llegado muchas preguntas, pero igual los invitamos a que nos envíen sus dudas. Y por aquí nos preguntan varias personas, pero entre ellos María de los Ángeles Lichtle y Jorge Sánchez. ¿Hasta qué porcentaje se puede citar un texto en un proyecto académico sin que se considere plagio, por un lado? ¿Y cuál es el nivel o porcentaje de plagio aceptado en un documento? Bien, pues no hay así como que, no sé si la primera pregunta se refiere a qué tanto por ciento de citas puedo tener en un trabajo para que se considere original. ¿Va sobre eso? Sí, la primera es sobre las citas y la segunda dice cuál es el nivel o porcentaje de plagio aceptado. Entonces, primero, si quieren, vamos por las citas y después por la otra pregunta. No tenemos una medida, pero hay algunas instituciones donde se menciona que para que se considere un ensayo o un trabajo original no debe exceder el 40% de citas y paráfrasis. Si el trabajo excede esto, no es que se considere plagio, pero ya no se considera un trabajo original, siempre y cuando, por supuesto, tenga las referencias adecuadas. Pero es decir, un trabajo que ya tenga más del 40% ya no se considera original. Perfecto. Hay una diversidad de criterios, seguramente en diferentes instituciones. Por ejemplo, en la universidad donde les presenté la definición de plagio, la Pontificia Universidad Católica de Perú, recuerdo que en alguno de sus documentos mencionan, con respecto a la paráfrasis, que un estudiante no debe de usar más de 5 palabras iguales a las del texto original. Si usa más de 5 palabras originales, ya tiene que ponerle comillas y citar textualmente. Yo creo que también depende bastante del tipo de documento. En un ensayo académico se espera mucha aportación de quien la escribe. En un reporte de investigación posiblemente se combinan las dos cosas. Habrá algunos apartados de un reporte de investigación en el que las citas sean mucho más frecuentes. Yo diría que siempre deben citarse, es decir, siempre se debe evitar el plagio. Claro. En algunos apartados, digamos, más citas, pero todo debidamente citado y referenciado. Perfecto. Ojalá ayude esta respuesta. Sí, claro, justamente yo iba por ahí a comentar algo que alguno de nuestros panelistas anteriores ha comentado, que citas sí es un porcentaje, pero ¿cuál es el nivel de porcentaje de plagio aceptado en un documento? Pues ninguno, ¿cierto? Así es. Por aquí Lorena Reyes, me gustaría saber si la investigación que están presentando ya fue publicada y dónde la puedo consultar. Sí, claro que sí. En la presentación, no sé si nos podemos devolver un poquito. A ver, ahí viene el título y los datos completos de la investigación, y esta que hicimos, esta última, está en Search Journal, ahí se las mostramos. Entonces, aquí tienen. Por ahí están nuestros correos electrónicos. Si alguien tiene alguna dificultad para conseguir alguno de estos documentos, mándenos un correo y trataremos de ayudarlos. Claro que sí, y si tienen por ahí algún enlace por donde puedan acceder o hacer el acceso al documento, también sí lo podemos compartir, se los compartiremos en el correo de seguimiento a esta sesión. Ok, sería posiblemente una versión preliminar a la publicación. O si existe el enlace a la publicación y que ahí puedan hacer pues lo que sea necesario para conseguirlo.
Ok. Perfecto. Y por aquí Mirta Brites. Hola Mirta, ¿cómo estás? Te conozco. ¿En qué año se implementó Turnitin en su institución y si los instrumentos se aplicaron antes o después de su implementación? Esto es ya respecto a la investigación. Bueno, yo creo que ella está preguntando por la primera investigación, que fue la que se realizó el año pasado. En ese momento nosotros no teníamos todavía Turnitin. Turnitin se implementó en mayo del año pasado, del 2017. Tenemos realmente poco tiempo. Este artículo que está aquí en la pantalla, ya se hizo después de haber utilizado Turnitin. ¿Y ese cuánto tiempo fue entre que ya lo empezaron a utilizar y hicieron esta publicación? ¿8 meses, 9 meses más o menos? Estábamos prácticamente al mismo tiempo usando el software con nuestros estudiantes y redactando el artículo. Fue digamos, una actividad simultánea, pero sí lo estábamos usando nosotros por primera vez, Turnitin. Perfecto. Por aquí Daniel Serra pregunta, ¿consideran que debería haber una política a nivel CONRICIT para que las instituciones de educación superior que pertenezcan al consorcio establezcan planes de combate al plagio en sus planes de estudios forzosamente? Bueno, la palabra forzosamente ya trae como una carga connotativa negativa, ¿no? Pero yo considero que sí es necesario que tengamos una política por escrito. Yo creo que el plagio es el plagio, no tenemos que una institución diga el plagio es esto y en otra se diga lo contrario. Entonces yo creo que sí sería útil que tuviéramos una norma para todos los que formamos parte del CONRICIT. Bueno, yo voy a diferir un poco. Yo pienso que CONRICIT está ofreciendo un recurso muy útil, muy importante. Sin embargo, como decía en alguna de las conclusiones, ya corresponde a cada institución aprovecharlo o no aprovecharlo. Finalmente, cuando se adoptó Turnitin, se explicó que buscaba favorecer una mayor cultura de ética en la investigación científica en México, pero pues tenemos también la autonomía de las instituciones donde las autoridades educativas y de investigación pues difícilmente pueden imponer y vigilar la imposición de una medida, digamos, coercitiva en este sentido. Muchísimas gracias por sus respuestas. Y Gloria Calderón nos pregunta, me gustaría que pudieran profundizar en el tema de autoplagio. Carlos pregunta, ¿hasta dónde es permitido el autoplagio? Bueno, yo pensaría que igual que en el caso del plagio, cuando uno se cita a sí mismo, que en muchas ocasiones es necesario porque uno quiere volver a repetir algo que ya mencionó, yo pienso que se puede hacer siempre y cuando no exceda un determinado porcentaje de la nueva investigación. Se puede hacer, pero citando, y en los párrafos que sea necesario, hacer un nuevo parafraseo, hacer una nueva presentación de esa información. Entonces yo creo que se puede, habrá posiblemente en algunas publicaciones un porcentaje de decir, bueno, usted no puede elaborar o presentar un nuevo documento donde la mitad de lo que dice ya lo dijo en otra publicación, ¿sí? Podría ser un porcentaje menor, pero siempre yo diría que habrá que citar, habrá que reconocer que eso ya se dijo en otra publicación y en los casos necesarios, repito también, parafrasearlo o expresarlo de una manera distinta. De hecho, Turnitin tiene una escala de los 10 tipos de plagio más comunes, donde el clon, que es el plagio 100%, es el más grave, hasta otros como el autoplagio. Entonces, cuando no se cita, Turnitin, al menos la escala que tiene, lo considera ya un autoplagio. Muchísimas gracias. Es una causa frecuente de plagio. Claro, claro que sí lo es, y es recurrente por desconocimiento. Así es. Azucena Martínez pregunta, ¿es ético que los docentes o tutores de investigación académica direccionen los trabajos de los estudiantes hacia temas que le aporten a la investigación que el docente o tutor está adelantando?
Bien, ese es un tema bastante interesante, bastante importante. Creo que no, bueno, sí tiene una frontera ahí con la plagio académico. Yo quisiera comentarles que existen códigos de ética internacionales que atienden este tipo de asuntos, que son bastante frecuentes, son bastante frecuentes. Es decir, un investigador que tiene cierto reconocimiento acepta en ocasiones, pues, ser tutor de algún estudiante. El estudiante, obviamente al tutor le interesa que el estudiante aborde un tema que para él es conocido, que es lo que ha estado trabajando por muchos años, por mucho tiempo. Entonces, si el estudiante acepta trabajar en ese tema, pues ya sabe que posiblemente él va a aportar para que se conozca más sobre esa área de conocimiento a través de la tutoría de un docente. Y también hay criterios muy precisos sobre cómo se debe compartir esa información. Es decir, una publicación que resulte del trabajo entre los dos se va a poder publicar con los nombres de ambos, ¿sí? Pero bueno, en qué caso sí, en qué caso no. Eso hay bastantes códigos que lo contemplan. Perfecto. Y Juan Carlos Ayala pregunta, ¿qué acciones realizan ustedes con sus estudiantes para que ellos entiendan el valor de la construcción personal de documentos y solo realicen citaciones cuando sea estrictamente necesario? Bueno, yo quisiera decir que ese es un tema de bastante calidad y también depende un poco del nivel en el que se encuentra el estudiante. Me da la impresión con los estudiantes de nuevo ingreso que para ellos no esperaban, no esperan, les parece un poco imprevisto que nosotros les digamos que se espera de sus escritos que tengan mucho de su aportación personal, que no se limiten a una serie de citas y de armar un rompecabezas con información tomada de distintos autores, sino que es muy importante que se note su voz, que se note su mano. Pareciera que esto no es lo común en los niveles anteriores a la universidad. Entonces, cuando los estudiantes llegan y están en el primer año con nosotros, hay que insistir bastante en eso. Su voz, sus impresiones, sus puntos de vista son realmente o posiblemente lo más importante en algunos trabajos y no solamente la información que encontraron, pero sí hay que trabajar bastante para crear esa conciencia. Sucede una práctica aquí en algunas instituciones de nivel medio superior, tal vez, quiero creer yo, por la cantidad de estudiantes que tienen los docentes, encargan tareas y solamente palomean y no revisan. Entonces, ya lo habíamos comentado ahorita, el muchacho ha trabajado así en el nivel medio y en el medio superior, llega a la universidad y entonces parece lógico, si le ha funcionado y ha pasado las materias con buenas calificaciones, continuar con la práctica. Y a mí me gusta reflexionar con ellos en torno a esto, más que fiscalizar y castigar, porque es una práctica que se fomentó de alguna manera en ciertas instituciones por ciertos maestros, no todos en absoluto. Entonces, para mí es muy importante reflexionar con ellos. Cuando empiezan a analizar, ellos mismos se sorprenden, por ejemplo, en las materias de lectura y redacción, metodología de la investigación, entonces se les abre así los ojos y, bueno, para mí es una de las cosas más bonitas que me sucede como maestra, ¿no? Ver cómo ellos toman conciencia de esto. Muchísimas gracias. Y hablando de las sanciones, Forilan Lucero dice, considerando que es un problema global, ¿existe algún código de sanciones para los plagiarios? Y Zaira dice, si nos pueden comentar un poco sobre el tema de sanciones académicas cuando se comete plagio, considerando esta visión formativa. Bien, depende otra vez de la institución. Por ejemplo, el Tecnológico de Monterrey sí tiene normas y políticas donde se especifica claramente, bueno, primero se explica lo que es una cita textual, lo que es una paráfrasis, lo que debe citarse y, por ejemplo, otras cosas que no requieren una cita, por decir un refrán, ¿no? Ese es conocimiento popular y no requiere cita. Bueno, además de eso, ellos plantean o declaran, más bien dicho,
¿qué es lo que sucede cuando se incurre en este tipo? Ellos le llaman deshonestidad académica. Sí, bueno, no es solamente el plagio, ellos incluyen también, por ejemplo, copiar en los exámenes o esto de los free essays, ¿no? Que alguien, de los essays 1000, perdón, de esto de que alguien más les haga los trabajos, porque igual ellos no creen, los alumnos, o no están conscientes de que, pues, sea algo negativo, ¿no? Entonces, el TEC de Monterrey sí tiene por escrito normas y políticas, y además tiene un código donde, por ejemplo, a la segunda deshonestidad académica, pues es susceptible de darse de baja al joven. Sí, pero en muchas instituciones faltan esos documentos, a veces reflejados en los códigos de honor o en guías, y eran los documentos que comentábamos que son importantes para que no suceda que en ese momento pues no se sepa ni qué debe hacer. En muchas instituciones pues se deja a criterio del profesor o a la negociación que él puede hacer con el estudiante para encontrar ahí la medida que se va a tomar. Yo creo que finalmente sí es una decisión de cada institución establecer esas políticas. Sería difícil establecer una que realmente aplicara para todos los casos. No creo que realmente se pueda llegar a eso. Y estaba observando yo que incluso el tratamiento de lo que es el plagio académico como fenómeno como tal, en algunas partes es considerado con mayor rigor. Estaba revisando que en Perú, por ejemplo, se han tomado medidas más drásticas en las leyes para abatir esta situación del plagio académico. Yo diría que en México hay riesgos de caer en esta situación, pero me parece que la normatividad o la legislación peruana es más estricta, más puntual. Así Perfecto. es. Y para concluir, tenemos una última pregunta de Bienvenido Veras. Dice, ¿existe un código internacional sobre el control de plagio que pueda ser implementado como parámetro o control? Bueno, que yo sepa no, pero sí se pueden buscar a través de Internet ejemplos, buenos ejemplos. Aquí regresamos a lo que comentábamos de las buenas prácticas, de instituciones que tienen en Internet sus reglamentos o sus códigos, y en un trabajo en equipo dentro de su institución pueden revisarlos y tomar ideas. Ahora sí, no plagiarlas, pero sí tomar ideas de algunas instituciones donde se pueda saber que tienen, digamos, una buena calidad académica, y apoyados en esos documentos por redactar la propia versión. Bueno, al compañero Bienvenido Eras, creo que sí es el nombre. Nomás lo que le pone internacional, bueno, le puede decir en México nacional, pues tenemos el Instituto Nacional de Derechos de Autor, donde, bueno, se legisla y se protege las obras intelectuales de los autores y también de la propiedad intelectual e industrial. Y a nivel internacional, pues sí hay organismos, creo que es la OMPI, si mal no me equivoco, donde también se establece, pues, cuáles son los parámetros para el uso de la información y el reconocimiento a los derechos de autor. Muchísimas gracias por la respuesta. Y ya para concluir, por aquí nos están pidiendo si podrían por favor colocar la diapositiva de las reflexiones finales porque quieren anotarlas. Y yo quisiera agregar si pueden poner también las de las referencias, porque sé que por ahí también tienen esa diapositiva y no logramos llegar a ella. Ah, perfecto, claro que sí. Estas son las reflexiones finales que anotamos. Ustedes me dicen en qué momento cambio la pantalla. Pues esperemos que ya haya sido tiempo suficiente y recuerden que como seguimiento a la sesión estarán recibiendo en su correo un enlace a la grabación, además de una encuesta de satisfacción. Y aquí están las referencias. Sí, aquí están las referencias de los documentos que utilizamos y citamos en el trabajo. Stephanie, también comentó, o recordarles más bien a quienes nos acompañan en este seminario,
que tanto el doctor Cortés como una servidora, pues estamos encantados de recibir sus comentarios o preguntas vía correo electrónico. Estamos ahí a la orden. Claro que sí, si quieren poner esa diapositiva con sus correos, me parece que es una anterior a esta. Sí, aquí están nuestros correos. Pueden anotarlos. Y les agradecemos mucho por estar con nosotros, por compartir todo este contenido. Gracias también a la audiencia por acompañarnos y los esperamos próximamente en nuestros webinars. Los invitamos a seguirnos en redes sociales y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por compartir. Muchas gracias, muchas gracias. José de Jesús y doctora Telma. Muchas gracias y saludos a todos quienes nos acompañaron. Saludos. Gracias, hasta luego. Hasta luego.